¿Qué tal amigos? ¿Cómo han pasado? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Fabiola Aguilar. Ella es asesora educativa ya muy conocida por todos nosotros. Bienvenida doctora, ¿cómo ha pasado? Muchas gracias, Marcos, por compartir estos espacios. Pues todo un bien, con salud, que es lo importante, y dándole al trabajo, que es lo que a nosotros nos mantiene vivos realmente. Claro, así es, estimada doctora. Bien, el día de ayer nos llegó un documento ya, este sí oficial del parte del Ministerio de Educación, que se llama currículo priorizado. Este currículo priorizado lo debemos analizar ya a partir de esta semana porque lo vamos a utilizar a partir de la próxima semana o cómo va a funcionar. Si nos podría dar luces de la estructura en sí del currículo priorizado, cómo está compuesto y de qué manera nos puede servir a nosotros como apoyo para las fichas, estimada máster. Perfecto, listo. Entonces, vamos a revisar un poco cómo está la estructura de este currículo priorizado. Un poco hacer un antecedente, ¿no? Nosotros trabajamos todo el tiempo antes de lo que es la emergencia sanitaria. Hemos trabajado nosotros con lo que es el currículo 2016, el completo, que tiene las destrezas imprescindibles, básicas imprescindibles y las destrezas deseables. A partir de la emergencia sanitaria, nosotros estamos pues trabajando con un currículo diferente. Vamos a trabajar con un currículo diferente, que este será un currículo priorizado. El currículo priorizado consiste en alcanzar un nivel 1 de estándares de aprendizaje, es decir, que nosotros alcanzamos los mínimos requeridos, es decir, vamos a trabajar solamente con destrezas imprescindibles. Y posterior a esto tenemos este currículo priorizado para la emergencia. Es aún un poco más corto que el currículo priorizado, en donde se van a agrupar ciertas destrezas con indicadores de logro, con el fin de poder empatar también con las fichas pedagógicas con las cuales vamos a trabajar. Y también, pues como les dije hace un momento, este currículo priorizado para la emergencia únicamente tendrá destrezas básicas imprescindibles. Entonces, un antecedente, voy a compartir con ustedes eh, pues una información. No sé, Marcos, usted ahí me avisa si es que estamos revisando el currículo priorizado. Sí, perfecto, ahí lo tenemos. Ya, muy bien. Entonces, como ustedes verán, el currículo priorizado para la emergencia contiene los objetivos integradores de subnivel. Estos objetivos integradores de subnivel son 12, por ejemplo, en el subnivel elemental. Si ustedes revisan más abajo, serán los mismos 12 los que se vuelven a repetir, exactamente los mismos se vuelven a repetir en lo que es ya el proyecto número 2, porque los objetivos integradores de su nivel son únicos, esos no hay que cambio con el proyecto, esos son los mismos. Y estos son para todas las asignaturas. No vamos a tener un objetivo integrador para matemáticas, otro para estudios sociales, otro para lengua y literatura, no, estos son para todas las asignaturas, incluida la asignatura de inglés. Estos objetivos son los mismos para todas las asignaturas. Entonces, este currículo para la emergencia que tenemos aquí tiene siempre un objetivo de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta será la idea central y también está muy vinculado con lo que nosotros vamos a trabajar, con qué destrezas le vamos a vincular a este currículo. Tendrán los valores para trabajar junto a este objetivo. Tenemos el acercamiento socioemocional, que siempre es indispensable y necesario para la etapa que estamos viviendo, esta etapa de emergencia. Realmente no podemos desvincularnos de la parte socioafectiva y socioemocional. Y luego tenemos unos contenidos esenciales. Como ustedes pueden ver en esta primera parte, están un listado de contenidos de cada una de las asignaturas que nosotros vamos a trabajar en este currículo. Está por ciencias sociales, está por matemáticas, y luego de que tenemos estos contenidos esenciales que están vinculados con las destrezas con criterio de desempeño y con los indicadores de logro de evaluación. Las destrezas con criterio de desempeño, como ustedes pueden verlas aquí, están completitas, ¿no? No las hemos desagregado ni las hemos gradado a las destrezas. Están completas y así las vamos a trabajar. Recuerden ustedes que lo que sí vamos a desagregar y a lo mejor gradar si es necesario son los indicadores de evaluación. Que el momento que yo grado un indicador de evaluación, pues se convierte en un indicador de logro. Y ustedes pueden ver aquí como ya están los indicadores de evaluación gradados o desagregados, pues en este momento se convierten ya en indicadores de logro.
La estructura en sí del currículo para la emergencia es la misma para todos los subniveles. Vamos a trabajar, como les decía, por proyectos. Entonces, si ustedes se fijan al lado derecho, ustedes van a tener un numerito pequeño que dice 1. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el proyecto 1, que tiene sus objetivos integradores, como les dije en su momento, son los mismos para el subnivel, no van a cambiar, estos también se van a reflejar en el proyecto número 2, entonces ustedes se van a ir fijando al lado derecho, aquí comienza ya mi proyecto 2, son los mismos objetivos integradores del subnivel y ya tengo, por supuesto, aquí ya un objetivo de aprendizaje diferente porque estoy hablando de un proyecto número 2 y los valores que voy a trabajar, el acercamiento socioemocional y tengo los contenidos esenciales igual por cada asignatura. ¿Qué es lo que yo voy a revisar por lengua, por ciencias, por educación cultural y artística, por matemáticas y qué destrezas se vinculan a estos contenidos esenciales y los indicadores de logro de evaluación? Entonces, este es el esquema que vamos a trabajar por cada uno de los subniveles. Tenemos uno por elemental, uno por media, uno por superior y uno por BGU. Y todos van a tener el mismo objetivo de aprendizaje, pero variará obviamente los contenidos esenciales y serán completamente diferentes. Eso un poco un resumen de lo que es este currículo para la emergencia. Yo les quería también compartir, compañeros, es importantísimo pues trabajar cómo, ¿qué más tenemos aparte de eso? ¿Cómo vamos a vincularle con el trabajo que vamos a nosotros a desarrollar ya la próxima semana? Porque la próxima semana arrancamos ya con el proyecto número 1, es decir, que arrancamos con lo que nosotros hemos visualizado este momento aquí. Bien, entonces quiero hacerles un pequeño recuento, ¿no? De lo que sería este Aprendamos Juntos en Casa. Ya no hay, recuerden que en un primer instante hablábamos que habría, que a lo mejor iba a haber una segunda fase, no. Tenemos la fase 1 que se quedó como el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa y como les expliqué hace un momento, tenemos este currículo priorizado que es con las destrezas mínimas imprescindibles y el currículo priorizado para la emergencia, que es el que acabamos de revisar, qué es lo que tiene. Cada uno de estos, de este currículo priorizado tiene los mapas curriculares, que son exactamente los que nosotros vimos, que son las destrezas y también los indicadores de logro. La metodología que nosotros vamos a utilizar para poder hacer este trabajo, obviamente el docente es el que determina la metodología de trabajo dependiendo del contexto, pero siempre vamos a estar centrado en el estudiante y sobre todo considerando que mucho trabajo el estudiante lo va a hacer de manera autónoma, más que con la ayuda de nosotros, porque por más que nosotros querramos tener a lo mejor las sesiones a través de Teams, a través de Zoom, no es lo mismo que tener una clase en aula presencial. Entonces, la metodología tiene que ser dirigida ahí. ¿Qué podría hacer mi estudiante desde su espacio de manera autónoma? Entonces, por allí nos vamos a ir centrando en la metodología que nosotros vamos a utilizar. Tenemos las fichas pedagógicas, pues estas saldrán a partir de la próxima semana, ya no semanales. Tendremos un proyecto 1 que contendrá 4 semanas, las mismas que nos tocará ir desarrollando. Ahora aquí hay que quedar algo bastante claro. Las fichas pedagógicas tienen pues contenidos esenciales que acabamos de ver en el currículo para la emergencia, pero ustedes consideran que la ficha pedagógica va a tener todos los contenidos esenciales, no los van a tener. Es imposible que nosotros podamos ver todos esos contenidos, todas esas destrezas, todos esos indicadores de logro en solo una ficha. No es posible. Entonces allí, de acuerdo a esta realidad, al contexto que usted va a trabajar, de pronto le va a tocar ir adaptando esta ficha. Siempre les digo que las fichas pedagógicas son referenciales. Es un instrumento de muchísima ayuda para su trabajo, es, digamos, el principal dentro de este plan de emergencia, pero también les va a tocar ir contextualizándolo, ¿no? Porque no podemos nosotros decir que todos esos elementos esenciales que ustedes acabaron de revisar, estos contenidos esenciales van a estar en la ficha. No es así, a lo
lo mejor ustedes considero que de estos, estos contenidos esenciales, este para mí es más importante que el otro, muy bien, entonces yo tendría que acoplar la ficha pedagógica que me llegó con ese contenido esencial o a lo mejor con una destreza diferente, porque usted a lo mejor ya trabajó con esa destreza y necesita trabajar con una diferente, eso lo puede hacer en la ficha pedagógica. Pero siempre recuerden, pues queridos compañeros, de que esto no significa agregar, reemplazar, cambiar, mejorar, a lo mejor reducir el grado de complejidad. Eso hay que considerar cuando nosotros trabajemos con la ficha pedagógica y recuerden ustedes que este es de manera interdisciplinar y es por subnivel. Lo que es básica, elemental, sí se va a trabajar por grados, porque entendemos, ¿no? Entendemos claramente de que, por ejemplo, un estudiante de segundo de básica que recién está queriendo aprender a leer, a escribir, no podría tener unas mismas actividades que un niño de cuarto de básica. Entonces, considerando esto, pues estoy segura que las fichas pedagógicas que van a ser transformadas ya en proyectos saldrán ya por grados, sobre todo considerando esta particularidad. La planificación curricular igual la vamos a desarrollar nosotros, será por parcial, ¿no? Entonces ya la planificación curricular la haremos por parcial y utilizando pues los medios y los recursos que los docentes consideren necesarios. Y la evaluación, nosotros vimos ya en orientaciones de la evaluación para el primer quimestre, al menos que salió para el régimen Costa, tenemos 2 parciales. En estos 2 parciales lo que se evalúa es pues realmente el portafolio estudiantil y la evaluación sumativa, que antes era un examen, ahora no lo es, pues ahora esto se ha transformado en un proyecto. Eso está de acuerdo a los lineamientos que nos ha emitido el Ministerio de Educación para el primer quimestre. Entonces, estamos a lo mejor en espera para este segundo quimestre cómo va a ser las orientaciones en evaluación, pero por el momento contamos con esta información. También me gustaría un poco compartir con ustedes esto que ya les comenté, lo que es el currículo priorizado, y un poco también para ahondar, ¿qué es el currículo priorizado para la emergencia? ¿No? Como les decía hace un momento, tenemos el currículo priorizado donde se eligieron todas las destrezas imprescindibles, pero el para la emergencia significa que ciertas instituciones educativas evidenciarán algunas limitaciones para lograr el cumplimiento de todo el currículo priorizado en su totalidad. Por esta razón se crea este currículo para la emergencia, ¿no? Entonces, aparte de tener ya un priorizado, pues también tenemos este para la emergencia que un poco reducirá el número de destrezas, como les decía hace un momento, y también los indicadores de evaluación. Esto es importante considerar. Y también esto de aquí, esta partecita que dice aquí, con la aplicación de este currículo se espera que los estudiantes desarrollen la lectoescritura, las competencias comunicativas y lógico-matemáticas. Entonces, en eso está pensado, cuando ustedes revisen la ficha pedagógica, que ahora es transformada en un proyecto, pues tendrán ustedes muchas actividades de lectoescritura. Es justamente por esta prioridad que nosotros a la educación y sobre todo para desarrollar este tipo de destrezas en nuestros estudiantes, estas competencias comunicativas. Los mapas curriculares, estos son los mapas curriculares que están ahora ya en el currículo para la emergencia, ustedes ya los tienen. Y la metodología, como les expliqué hace un momento, está sobre todo centrada en el estudiante, considerando que mucho de nuestro trabajo lo haremos, los estudiantes lo harán de manera autónoma. Entonces son trabajos por proyectos, son de manera interdisciplinaria, todos van a tener una formación en valores, es un desarrollo de habilidad de pensamiento, son aprendizajes conectados con la vida cotidiana, desarrollo de trabajo individual y cooperativo y desarrollo de habilidades para la vida. Entonces, esta es la metodología que se va a aplicar ya con las fichas pedagógicas. Esto es un breve resumen de lo que trabajaremos ya a partir de la siguiente semana. No sé si es que a lo mejor, Marcos, ahí hay a lo mejor alguna pregunta o alguna inquietud. Sí, máster. Me nace aquí una pregunta, para que quede un poco más claro y despejar cualquier duda. Entonces, el currículo priorizado para la emergencia nace a partir del currículo priorizado. No estamos hablando de 2 currículos, sino que tenemos un No. currículum priorizado y de ese parte un currículum priorizado para la emergencia. Es así, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, Marcos. Estamos permación.
el currículo priorizado están todas las destrezas imprescindibles, pero en cambio para la emergencia ya no están todas. Ahí hemos ido seleccionando las destrezas más importantes, sobre todo, como les decía hace un momento, para desarrollar competencias y habilidades para la vida con el estudiante. Entonces ahí ya no están todas las destrezas del currículo priorizado, sino se van haciendo menos destrezas y el indicador de evaluación también ya va gradado de acuerdo a cómo estamos trabajando con las destrezas que son seleccionadas por cada proyecto. La otra cosa que me pareció sumamente interesante, porque muchos de los docentes presentaban inconvenientes al enviar actividades, por citarle un ejemplo en la elemental, que usted con mucho tino lo acaba de manifestar. Entre las actividades, por citarle un ejemplo, en las fichas anteriores se mencionaba que el estudiante debía escribir algo, pero los chicos del segundo todavía no tienen, no saben escribir. Y entonces ahora que sí se va a mandar gradado actividades para segundo, tercero y cuarto, ya se van a poder los docentes manejar de mejor manera, ¿no? Así es, Marcos. Justamente pensando en esa situación de los pequeños, pues se trabajó ya con actividades diferentes para estos grados de elemental. Entonces, estos son los ámbitos de aprendizaje que nosotros abordamos. Ustedes ya los debieron haber visto en el currículo priorizado para la emergencia, pues todo lo que vemos en este proyecto 1 que viene a partir de la siguiente son problemas del mundo contemporáneo. Luego tendremos la vida y la diversidad. Tendremos el calentamiento global, tecnología, ciencia y arte, salud, cultura y entretenimiento, Ecuador mega diverso y pluricultural y cultura de paz y ciudadanía mundial. Entonces, estos serán los ámbitos de aprendizaje que se irán abordando en los 7 proyectos que de hoy en adelante lo vamos a trabajar desde la próxima semana. Sí, maestra, ya iba mi otra pregunta. Empezamos con el proyecto número 1, que es Problemas del Mundo Contemporáneo. Y como son 7 y van a ser mensualizados, esto nos da la pauta de que vamos a trabajar 7 meses con estos ámbitos de aprendizaje. No necesariamente 7 meses. Es posible que en el siguiente proyecto abordemos 1 o 2 proyectos, no solamente uno, dependiendo de la amplitud, cómo vayamos a desarrollarlo. Recuerden que muchos meses tienen 4, otros tienen 5 semanas. Entonces allí vamos a ir haciendo un cronograma de tal forma que en lo que resta del año lectivo se puedan abordar los 7 proyectos. No necesariamente uno a rajatabla y decir es uno mensual, no, sino más bien de acuerdo a las semanas que tengamos, 4 o 5, ahí vamos a ir abordando el siguiente proyecto y de esta forma se va a trabajar. Perfecto. Y también decía que vamos a seguir así trabajando de manera interdisciplinar, van a ser todos los proyectos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a trabajar nuevamente con los subniveles, ¿no? A excepción de elemental. Sí, ¿sí me escuchó, máster? ¿Sí me escuchó, máster? Hola. ¿Sí me escuchó la pregunta, máster? No, Marcos, se me cortó, no le escuché bien la pregunta. Si de pronto me puedes repetir, está medio cortada la comunicación. Ajá. Claro, les manifestaba que como todos estos proyectos van a ser desde el punto de vista interdisciplinar, nosotros vamos a continuar trabajando de manera conjunta con todos los docentes de los subniveles, de los niveles y de los subniveles, excepto elemental, que va a ir gradado. Sí, vamos a trabajar de manera interdisciplinaria como lo hemos estado haciendo ya desde antes, con esas reuniones muy valiosas. Siempre digo que se debe trabajar con todas las asignaturas porque esa es la forma correcta de trabajar de manera interdisciplinaria. Por lo tanto, va a continuar un trabajo de esta misma forma porque lo que se pretende es un resultado final igual va a ser interdisciplinario, no va a ser por asignatura pues separada, sino más bien tratando de que se hagan siempre los proyectos de manera interdisciplinaria y por cada uno de los subniveles, en este caso ya para nivel medio, nivel superior y bachillerato. Bachillerato. Otra cuestión, también decía que no necesariamente el ámbito de aprendizaje va a ser mensualizado.
podría ser que en un mes, por ejemplo, en 5 semanas tratemos 2 o en 6 Así es. semanas podamos tratar 3 ámbitos de aprendizaje. Exacto. Sí, sí, Marcos, exactamente así. Entonces, eso más bien ya depende mucho de cómo el Ministerio de Educación pero vamos a tener, como usted acaba de mencionar, es posible que en 6 semanas veamos 2 proyectos, por lo tanto vamos a tener que avanzar de esta forma y así culminaremos con los 7 proyectos que están visibilizados al final del año lectivo. Ahora, otra pregunta. Esto también, el tiempo que va a durar cada uno de estos proyectos va a depender también de la realidad de las instituciones, porque de pronto todos sabemos que hay estudiantes que aprenden a velocidades y a tiempos distintos, diferentes. Si una institución podrá tener la facilidad de decir, este proyecto lo vamos a realizar en 3 semanas, aunque la ficha me diga que sean en 4, ¿sí nos podría dar esas facilidades? ¿O lo tendremos que hacer obligatoriamente en las 4 semanas? No, Marcos, más bien aquí la ficha pedagógica, el proyecto 1 es completamente flexible. Esto depende mucho de la realidad institucional, de cómo ustedes avancen. Puede ser que a lo mejor en alguna institución hasta se demore más tiempo porque no lograron pues desarrollar el objetivo que ustedes consideraron al final del proyecto. Entonces, esto es completamente flexible y contextualizado. Completamente. Entonces, aquí sí depende mucho de la visión que tenga la institución educativa de acuerdo a su contexto y aplicarlo de acuerdo a su realidad. No hay otra razón más para poder apresurarnos o hacer una camisa de fuerza en algo que no vamos a poder lograr. Claro, máster, me parece muy interesante, porque en el sistema anterior, que estábamos por semana, ya si uno no alcanzaba y no cubría todas las actividades de la semana 5, por ejemplo, ya nos venía inmediatamente la semana 6 y dejábamos actividades. En cambio ahora no, vamos a tener durante todas unas 3, 4, 5 semanas que podría Exacto. darse para nosotros poder ir cubriendo. Ya Ajustarnos. nos viene el segundo proyecto, aguantamos, esperamos hasta igualarnos, ¿no? O sea, esta es una Exacto. ventaja que tenemos los docentes. Claro, podemos irnos ajustando porque como usted dice, Marco, se terminaba la semana y el apuro de terminar todas las actividades, pero en cambio ahora usted tiene todo el mes realmente para poder ir ajustando lo que se pueda ir desarrollando con sus estudiantes. Y eso, vuelvo y repito, pues a lo mejor si ustedes consideran que son actividades relevantes, chévere, ocúpelos, pero si a lo mejor ustedes consideran que alguna actividad no debe ser abordada, porque así la institución lo considera, los docentes en reunión de subnivel, entonces ahí podría yo ajustar esa ficha pedagógica. Lo que sí tenemos es que ir revisando el currículo priorizado para la emergencia, ahí nos toca ir viendo qué es lo que vamos avanzando, qué es lo que se nos está quedando, qué es lo que deberíamos trabajar un poquito más y sobre todo es importante en este primer quimestre, como ustedes observaron en las orientaciones de evaluación, tiene 2 momentos en las orientaciones de evaluación. La primera es la recepción del portafolio y el segundo momento es el análisis de ese portafolio. Entonces, en ese análisis del portafolio a mí me va a tocar tomar decisiones como institución, como docentes, como subnivel y saber qué es lo que a lo mejor no me fue tan bien y tengo que volver a abordar. Entonces, eso es súper importante porque recuerden que tenemos una evaluación completamente formativa. Nosotros antes escuchábamos evaluación y para todos eran números, era ponerle una calificación, calificación no. Tenemos que tomar la evaluación desde otro concepto que es proceso, que es saber cómo me fue. Y es una evaluación para mí mismo como docente, ¿no? Saber que a lo mejor si es que la mayoría de mis estudiantes no pudieron resolver esta actividad, es porque a lo mejor no di bien la directriz o a lo mejor habrá que mejorarla, no estuvo correcto planteado el ejercicio, la actividad. Entonces, también es una evaluación para mí como docente. Entonces, esos 2 momentos no hay que olvidarlos cuando nosotros recetemos los portafolios de nuestros estudiantes. Es un análisis para mí y para el proceso. Muy bien, Máster. La otra pregunta. Revisando el currículum priorizado, notamos que hay 6 materias: sociales, ECA, lengua, matemáticas, naturales y educación física. ¿Qué pasa con inglés? ¿Por qué no se la considera en inglés? ¿Va a pasar lo mismo que en el currículum compactado, que inglés se lo va a considerar como una materia de repaso? En ese tiempo también era con cultura física. Ahora sí se la agrega en el currículum priorizado a educación física, pero inglés no. ¿Qué pasa con inglés, Máster?
Ya, inglés sí va a estar considerado, no se le ha puesto dentro de este currículo para la emergencia, pero estoy seguro que máximo hasta el día viernes saldrá cómo se va a trabajar con inglés. Igual ustedes van a tener destrezas con criterio de desempeño, indicadores de logro y van a tener los contenidos esenciales. Van a por el momento recibir dos, ¿no? Dos porque estamos trabajando en base también a nosotros a los módulos. Por lo tanto, recuerden ustedes que al momento nosotros estamos abordando el módulo 1 y el módulo 2, entonces se ha conectado también con este material, con este insumo súper necesario para los docentes, porque si ustedes se fijan, ya van a fijarse en la ficha número 1. La ficha número 1, que viene a ser el proyecto 1, está enfocado también a la utilización ya de los textos escolares. Va a decir, está en el texto en la página 25, en la página 12, entonces, por esa misma razón, recuerden ustedes que al momento no contamos con todos los módulos, es por eso que no se ha incluido dentro del proyecto, dentro de este currículo, pero ustedes van a tener también pues abordado al menos ya los dos objetivos de aprendizaje y los otros lo iremos haciendo en el camino porque recuerden ustedes que el uno es para el mes de agosto prácticamente y ya tenemos también para septiembre y ya podemos ir construyendo los otros y ya cuando tengamos todos los módulos completos y poder asociarlos también con este currículo para la emergencia. La otra cuestión era, por ejemplo, citarle nuevamente un ejemplo, la semana número 10. ¿Qué pasó en esta semana o qué está pasando en esta semana número 10 que la estamos viviendo? Hay una sobrecarga de actividades en la ficha y sabemos perfectamente que los lineamientos manifiestan que 2 horas máximo debe el estudiante estar realizando sus actividades. ¿Qué va a pasar con los proyectos? Los proyectos, ¿se va a presentar esta misma problemática? ¿Se va a sobrecargar o ya va a depender del docente, de lo que nos pongamos de acuerdo, de la actividad que vayamos a enviar? ¿Qué va a pasar ahí? Sobre todo, como les dije hace un momento, dependerá mucho de ustedes, de la reunión con docentes, con su subnivel, para poder ir pues determinando qué actividades se deberían trabajar de tal forma que no cause estrés en ustedes primero, después en nuestros estudiantes, en los padres de familia, para poder ir dosificando las actividades que se van a trabajar. Está planteado por semanas, sí, están planteadas por semanas, pero de todas formas está la flexibilidad completamente abierta para que ustedes puedan ir dosificando esas actividades y les decía hace un momento, a lo mejor reemplazándoles, a lo mejor quitándoles algunas actividades para que ustedes puedan hacer su trabajo efectivo. Eso depende mucho ya del contexto que ustedes vayan a trabajar con sus compañeros docentes. Máster, lo otro que también revisándolo no lo encontrábamos, ¿qué pasa con los compañeros del área técnica? ¿Cómo van a trabajar ellos? De lo que tengo entendido, el área técnica igual va a recibir fichas pedagógicas, estas serán quincenales y estos estarán de acuerdo a la figura profesional. Entonces, pues también van a tener su insumo para que puedan trabajar. Así es que estamos más bien en espera ya que Planta Central pues pueda colocar estos insumos, al igual que en los proyectos, ya en la página del ministerio. Pero igual también van a tener insumos para que puedan hacer su trabajo efectivo. Sí los van a tener. Ya, perfecto. Es una pregunta bastante necesaria. ¿Por qué? En la semana número 10, en recursos número 2, que es donde están todas las fichas, los textos, hasta la vez aparece la semana número 10. ¿Qué va a pasar? Ahora nos van a enviar un enlace que nosotros tengamos que descargar por medio de ese enlace o de pronto el ministerio las va a colgar en recursos 2. ¿Qué sabe sobre el respecto o no hay dato alguno? Eh, tengo entendido que en la página de recursos 2 mismo van a ser colocados los proyectos, o sea, ahí mismo van a estar todos los insumos, así que más bien hay que estar atentos. Esta semana se pueda subir esa información para que ustedes puedan revisar cómo está pues elaborado el proyecto, ya pues echarle una revisada a ver cómo voy a trabajar yo la siguiente semana, pero en recursos 2 mismo van a estar habilitados los proyectos, Marcos. Uh-huh. Sí, Perfecto. de eso tengo entendido. También nos comentan los compañeros sobre los textos. El currículum priorizado y en la ficha mensualizada, porque ya no va a ser semanal, Uh-huh. van a venir temas en la página tal, del texto tal,
se encuentra esta actividad. Pero si yo como docente quiero poner algo más como opcional, una actividad extra, ¿lo podría realizar? Claro que sí, Marco. Siempre digo que son insumos nada más, ¿no? Y el docente tiene toda la flexibilidad para incluso hacer su propia ficha pedagógica si así lo considera, porque yo tengo que ver la realidad de mis estudiantes. Entonces, los textos, la ficha son siempre insumos de apoyo, pero quien determina el uso de ese recurso es el docente, porque él sabe qué es efectivo y qué no es efectivo para mis estudiantes. Claro, pero la clave es, por ejemplo, alguna institución, de acuerdo a su realidad, bueno, vamos a elaborar nuestra propia ficha, pero siempre enmarcándose en los ejes, no saliendo de los Exacto. ejes. Porque el primero Ujú. sería problema del mundo contemporáneo, vamos a hacer nuestra propia ficha, nuestro propio Exacto. contenido, las propias destrezas, las propias actividades, pero sin salir de ese eje, ¿no? Así es, sin salirme de este eje, de este objetivo de aprendizaje, está bien, yo voy a hacer mi propio material porque a lo mejor no está de acuerdo a mi contexto, muy bien. Debo revisar el objetivo de aprendizaje, debo revisar los valores que se van a trabajar, porque eso sí van a ser para todas las instituciones educativas y el acercamiento socioemocional. Entonces, yo puedo desarrollar mi propia ficha pedagógica basado en estos contenidos esenciales. Yo puedo crear otras actividades diferentes, puedo decir, para mí es importante estas estrategias cognitivas, así es que yo voy a poner énfasis en esto, muy bien, básese en esto, pero no puedo decir solita yo tomo la decisión y voy a lo mejor hacer algo diferente, no. Para eso tiene este currículo priorizado para la emergencia, que será su eje, su guía para poder usted plantearse la ficha pedagógica si en caso no le sirve la que el Ministerio de Educación le va a dar a usted como docente. Eso sí es súper importante y es muy buena esa aclaración, Marcos. Claro, porque básicamente nosotros tenemos este currículo priorizado, es como el eje central, porque todas las actividades de la ficha Así obviamente es, van a estar vinculadas directamente con los contenidos esenciales del currículo priorizado, máster, ¿no? así es. Así es que no podemos dejar de lado para nada. Este va a ser mi hoja de ruta, sé decir yo. Esta es Sí. nuestra hoja de ruta a seguir. Bien, yo tengo mi hoja de ruta, si puedo ocupar las fichas, buenísimo, ocupo. Pero si es que yo quiero crear mi propio material, tengo que fijarme en este currículo que va a ser mi guía, mi eje para yo poder avanzar. Otra cosa, ¿cómo voy a hacer a partir del día lunes? Tengo que seguir enviando mi agenda semanal para que el estudiante y el padre sepan direccionarse qué actividad realizar el lunes, qué actividad el martes hasta el día viernes. O le tengo que enviar las 4 Sí, agendas Marcos, o eso 5 agendas. sí. Se sugiere que lo sigan haciendo como lo han estado haciendo hasta ahora, con sus agendas semanales, de tal forma que padre de familia sepa muy bien cómo está organizado el trabajo y no pues cause a lo mejor que estén perdidos, no saben qué tienen que hacer, no, más bien esas facilidades como nosotros docentes las podemos dar al padre de familia. Sí, la sugerencia es que sigan trabajando con las agendas semanales, porque igual la ficha que viene ahora por el proyecto 1 va a ser por semana, así es que no nos vamos a desorganizar, está organizado por semana, por lo tanto yo puedo organizar mi agenda semanal. Perfecto, agenda semanal. Y lo otro prácticamente sigue normal, ¿no? Nada de presencial, porque tampoco la autoridad aún no lo ha definido, no lo ha decidido de planta central. La misma ministra ha dicho que lo de presencial nada que ver, porque ya se escucha que ya viene el currículo priorizado y que vamos a empezar a clases presenciales. Hasta el día de hoy, en este momento, no hay nada oficial sobre eso, máster, ¿no? No, absolutamente nada. Nos tenemos que regir a comunicación oficial. Eso es bueno porque a veces recibimos información errónea por otros lados y eso causa confusión, estrés y no solo a usted, sino a toda su comunidad educativa. Entonces, siempre hay que esperar estos pronunciamientos oficiales de parte del Ministerio de Educación. Como ustedes pudieron ver ya en el transcurso de esta semana, el Ministerio ha sacado ya infogramas. En el infograma está claramente cómo es la forma presencial
esencial, pues mientras el COE no determine lo contrario, nosotros vamos a seguir trabajando de la misma manera como lo hemos estado haciendo, a no ser que el COE dé otra resolución diferente, tal vez se puede pensar en una presencialidad, pero mientras tanto no, estamos trabajando como hemos estado haciendo y así vamos a continuar, eso no ha cambiado. Muy bien, máster. Entonces, quedamos que los profesores van a continuar haciendo el acompañamiento, en este caso el tutor, los docentes de inglés debíamos esperar algún lineamiento específico, vamos a empezar a trabajar con los módulos, va a haber proyectos muy interesantes que mire que no lo había tomado yo en consideración el numerito 1 y el numerito 2, no me había fijado en ese aspecto y la mayoría de los compañeros tampoco, y muy buena la apreciación Sí. que usted nos toma aquí por un poco por sorpresa, porque he recibido muchísimas llamadas y ninguna de las llamadas me ha preguntado ¿y por qué está ese número 1 o por qué está el número 2? Ya en este momento hemos despejado una gran duda y ya sabemos por qué está el número 1 y por qué está el número 2. Muchas gracias, máster, por despejar esa duda, que estoy seguro que muchos de los docentes no habíamos caído en cuenta. Sí, sí, Marcos, y de inglés, pues vamos a esperar, espero que ya entre hoy y mañana salgan esos lineamientos, pues ya revisar, ¿no? ¿Qué destrezas vamos a tener que desarrollar? ¿Cuáles son los contenidos esenciales? Y les comento que los contenidos esenciales están basados en las destrezas y también están basados en los módulos 1, porque es el proyecto 1, ya cuando avancemos con el proyecto 2 van a estar abordados con el módulo número 2, algunos contenidos esenciales. Entonces, ahí más bien ya toca revisar qué es lo que tiene la ficha y si es que se acomoda a mi necesidad. De lo contrario, me va a tocar a mí decidir qué contenido esencial quiero trabajar con mis estudiantes y qué destrezas y indicadores de evaluación los voy a abordar. La ficha también es referente para los profesores de inglés, para que ellos también puedan ver si es que es factible seguir de currículo para la emergencia y ver si es que cuál es lo más oportuno y lo mejor para mis estudiantes de acuerdo a su contexto. Perfecto. Entonces debemos seguir manteniendo la calma y la clave ahorita es estar atento, como bien usted manifestaba, a recursos 2 para obtener la ficha mensualizada o proyecto 1 máster, ¿no? Exactamente, el proyecto 1 vendrá como proyecto 1, a lo mejor vendrá como ficha mensualizada, eso sí, no lo sé, Claro. pero ya tenemos que va a ser para las 4 o 5 semanas, dependiendo de las directrices que ya salgan desde planta central, desde el Ministerio de Educación. Como recomendación para que los docentes, porque es un documento de 225 páginas el currículum priorizado, que se enfoquen, si yo soy de elemental, que se enfoquen en lo elemental, cada uno en su nivel, ¿no? Y cuando tengan tiempo, sí Así lo es, puedan ir desmenuzando por completo, ¿no? Esa sería una recomendación. así es. Así es. Y fíjense en los proyectos, como dijo hace un momento Marcos, aquí tenemos qué proyecto, cuál de estas destrezas y qué contenido esencial tiene el proyecto 1 y lo que me corresponde. Entonces ya voy a buscar luego el proyecto 2 para poder ir yo abordando correctamente cuáles son los contenidos y sobre todo las destrezas que se van a trabajar en cada uno de estos proyectos. También es importante que en la partecita de aquí, si ustedes se fijan, está pues realmente el subnivel, ¿no? Entonces eso me va a permitir yo allá irme directamente a lo que yo necesito. Los objetivos de aprendizaje les dije que eran los mismos en todos los proyectos, porque estos no pueden cambiar, son los mismos para el subnivel. Si ustedes se fijan, si nosotros nos vamos ya un poquito más acá abajo, aquí está el proyecto número 2, luego bajamos, aquí debe estar ya el proyecto número 3, miren, aquí está el 3 y así, hasta nosotros lograr el proyecto número 7 y luego que terminemos el proyecto número 7 ya viene lo que es educación básica media. Entonces igual, educación básica media también va a venir, aquí está, mire, cuál es el proyecto 1 para que ustedes no se pierdan y puedan ir directamente a lo que ustedes necesitan. Y aquí ya está básica media, ¿ya? Entonces, así está de todos los cursos y grados, y sobre todo de todos los subniveles, que hablamos aquí por subniveles, ¿no? Está el currículo priorizado. Entonces, ustedes podrán ir revisando cada uno de estos ya en lo que corresponde. Eso les recomiendo, echarle una revisada, verle qué destrezas usted podría trabajar, cuáles me salen en la ficha,
qué más yo necesito trabajar, porque la ficha no cumple con mis expectativas. Yo necesitaría trabajar a lo mejor una destreza súper importante que no se ha considerado en la ficha, entonces eso ya lo va decidiendo usted en el transcurso ya de esta semana, viendo cómo está este proyecto. Claro. Como última consulta, máster, en las fichas anteriores, a excepción de inglés, las otras actividades no nos direccionaban directamente a una materia en sí. Matemática, tal actividad, naturales, esta actividad, sociales, esta actividad. La de inglés sí, por cuestiones obvias, ya Ujú. sabía inglés. En esta ficha mensualizada o proyecto uno va a venir actividad para matemática, actividad para sociales, para Eh, inglés, o cómo va a ser. de lo que tengo entendido, se va a poner por asignaturas, Marcos. Ahí tendríamos que esperar un poco ya la información oficial, pero de lo que yo he podido revisar, van a ser por asignaturas y pues siempre para trabajar de manera interdisciplinaria. No quiere decir que porque está matemáticas, ahí la asignatura ya no tiene nada que ver con el proyecto, no, todo lo contrario, más bien están entrelazados todas las asignaturas, sino un poco para que ustedes puedan diferenciar estudios sociales, ciencias naturales, matemática, va a estar, según lo que yo observé, va a estar por asignatura. Pero bueno, ahí es que esperaría cuando llegue la ficha, porque no hay como adelantarse, ya hasta cuando salga publicada la información, ahí sí podemos decir con certeza, esto se va a trabajar de esta manera. Claro, y yo creo que sí se va a dar así máster, porque muchos de los padres, como no veían una actividad asignada a una materia específica, decían, no ven nada de matemática, no ven nada de ciencia, no ven Claro. nada de sociales. Pero ahora como ya van a venir las actividades con su asignatura, ya creo que eso le va a dar más tranquilidad a los padres, porque hemos estado acostumbrados a eso. Una actividad la relacionamos con un deber de tal asignatura. Por eso yo creo que sí sería muy importante que el ministerio tome en consideración esta solicitud, ¿no? De que las actividades ya vengan por asignaturas. Sí, sí, Marcos, yo espero que así esté, porque de la poca que le pude observar un poco a la ficha, le vi que estaba por asignaturas. No sé, esperemos que salga de esta forma. De pronto, siguiendo las sugerencias mismo que han hecho los padres de familia para que sea un poco más útil dentro del hogar y pueda ya ser más fácil para ellos poder visibilizar qué es lo que se está trabajando. A veces eso a los papitos sí les hace falta para que se queden tranquilos, que esté así y puedan avanzar. Y como le dije también, pues ahora se va a tratar de ocupar ya los textos para que también los padres de familia y los representantes queden un poco tranquilos, porque a veces cuando, bueno, eso hay que trabajar con una cultura con los papitos, ¿no? Porque para los padres de familia, si no ven que está avanzado el texto, dicen, no, mi hijo no ha aprendido nada. Sí. Entonces, eso es una falsa percepción que tienen los padres de familia, porque para ellos de un texto acabado es porque el profesor ha sido bueno. No, no es así. Siempre decimos que el texto es solo un insumo y eso siempre hay que socializarlo con los papás y decir, yo estoy trabajando de otra forma, estoy creando mi propio material. Qué valioso que es crear un propio material yo como docente. Y a veces eso los padres de familia no lo entienden, pero ahí hay que trabajar más bien con los papás y hacerles entender que el texto es solamente un insumo para el trabajo. Claro. Las actividades máster van a estar enfocadas en los textos integradores que son, ¿no? Sí, 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 en los textos integradores vienen, o sea, para que no se pierdan, va a estar inclusive con el número de página que se va a trabajar. Eso les comento. Muy bien, en lo personal yo considero de que le están dando un poco más de alivio al docente en su carga administrativa, porque prácticamente tenemos todos los insumos necesarios como para hacer ahora sí una agenda mucha más práctica, mucho más llevadera, y el estudiante también se puede enfocar esta actividad la pueda relacionar con una asignatura. En lo personal creo que todo esta fase que hicimos de 9 semanas, 10 semanas, ha servido de mucho para corregir todos estos errores que ya vemos que se van mejorando más. Sí, sí, se va mejorando y también ya las planificaciones al ser parciales, pues también merma la carga administrativa para el docente.
Si bien es cierto, vamos a generar las agendas semanales, pero no es lo mismo que hacer una planificación. Estas planificaciones, no olviden de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales que también merecen un trato diferenciado. Hablo en planificación, pero ya en sí, cuando tengamos el contacto con ellos, no debe haber esa diferencia, pero cuando hago mi planificación sí, porque sé que con mis estudiantes que tienen a lo mejor algún grado de discapacidad, yo debo actuar y trabajar con alguna actividad que vaya acorde a su necesidad. Eso nada más es bastante importante cuando hagamos nuestra planificación. Es decir, las adaptaciones curriculares para los estudiantes con necesidades especiales relacionadas o no con alguna discapacidad, ¿no? Claro, el trato es el mismo. Siempre digo, hay que hacer las actividades la misma. El contenido esencial va a ser el mismo, pero lo que yo voy a agradar es a lo mejor el nivel de complejidad en la destreza, voy a agradar de pronto la habilidad, pero no puedo decirle a mi alumno de necesidad educativa especial, tú trabaja con lo de segundo de básica mientras yo estoy en primero de bachillerato. No, de eso no se trata porque ahí estaríamos generando un proceso de exclusión antes que inclusión. Yo tengo que trabajar el mismo contenido esencial, pero sí puedo gradar ese contenido, ¿no? Entonces eso sí hay que tener muchísimo cuidado para poder hacerlo con nuestros estudiantes. Muy bien, máster. Creo que por esta parte, lo que se refiere al currículo priorizado y el currículo priorizado para la emergencia, los 7 ejes, la manera como vamos a seguir trabajando con nuestra agenda semanal, que ahora ya la vamos a realizar por medio de un insumo, que dice que ya no se utiliza el término el insumo, pero es un insumo más que tenemos en la ficha mensualizada para poder seguir agendando. Y la recomendación es no hacerlo, si bien es cierto, por un mes, pero hacerlo semanalmente, ¿no? Porque si le mandamos las 4 semanas, 5 semanas, como No, que se pobres van a padres. confundir un poco y se puede hasta Sí, sí. perder, Ujú. ¿no? Bien, como Así es, última así es. recomendación, mensaje a los compañeros docentes, Máster Fabiola. Pues desearles de éxitos, es un trabajo diferente para todos, nos ha tocado asumir muchos retos, pero nuestra vocación está por encima de todo y los que estamos aquí en la parte educativa es porque amamos lo que hacemos, así es que a seguir trabajando. Yo sé que el camino es a veces un poco complicado, pero lo que amamos, los que amamos esto de ser docentes, vamos a salir adelante. Muchos éxitos y bendiciones a todos. Muy bien, entonces nos quedamos con esas hermosas palabras de la Máster Fabiola Aguilar, asesora educativa. Éxitos y bendiciones. Recuerden que estamos Muchas trabajando gracias. por ustedes y para ustedes. Pasen bien. Gracias, Mate. Gracias. Gracias, Marco.